alguien a quien usted sabe respeto, admiro. Me la encontré ayer en Palacio Nacional, yo buscando que nos diera la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, como finalmente ocurrió, y ella como parte de este consejo que estará al pendiente para revisar estos esfuerzos de seguridad social para los periodistas de a pie, para los periodistas independientes. Me refiero a Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, a quien saludo con mucho gusto. Querida Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes a tu audiencia y a todo tu equipo. Oye, mi querida Nancy, pues todo mi respeto, formas parte de este consejo, de este grupo supervisor de los millones y de los procesos, de los millones de pesos que está invirtiendo de publicidad oficial el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficiar con seguridad social a quienes no la tienen en el gremio periodístico, la gente más vulnerable, y obviamente los procesos para que los colegas que así lo necesiten se registren. Me llamó mucho la atención algo que escribiste en Twitter y que yo comparto porque esa es la percepción que yo también he notado en muchos. ¿Cómo se nota el lavado de cerebro del neoliberalismo en quienes creen que la seguridad social para periodistas es un chayo, o sea, chayote? Ni siquiera alcanzan a entender el fenómeno de la corrupción en la prensa y cómo se convierte al derecho humano a la información en una vil mercancía. Y definitivamente los más vulnerables no son los corruptos y no son los chayoteros. Ya estoy generalizando, no sé si esté bien o esté mal, pero comparto contigo tu visión, mi querida Nancy. Pues es que Vicente no puede compararse el chayo, digamos, la corrupción de la prensa, de los grandes medios corporativos, de las plumas, de las firmas más importantes, ¿no? Que están al mejor postor y a los que les pagan millones por mentir, millones por pues tergiversar la realidad, por generar esta posverdad que es una supuesta verdad porque toma aspectos de la realidad, pero en realidad la tergiversa de tal forma que al final lo que presenta no es cierto. Entonces, no puede ser que estén comparando eso con el famoso chayote, como si fuera lo mismo esta seguridad social. La seguridad social que se va a empezar a impulsar con este programa que se presentó el día de ayer, pues tiene que ver con los 5 seguros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y efectivamente es para los reporteros o reporteras, periodistas, fotógrafos de diarios, de la prensa, que no tienen ni siquiera acceso a los servicios médicos, ¿no? Entonces es imposible comparar esto con un chayote, ¿no? Como si a cambio se estuviera pidiendo algo. Por supuesto que no, o sea, nosotros, yo que me toca estar en este consejo, en este comité, pues justamente no vamos a pedir nada, o sea, y somos parte del gremio y somos parte de la lucha gremial desde hace muchísimos años y sabemos que pues son miles de personas, ahí se hacía un cálculo de al menos 6,000, a mí me parece que son muchísimos más, pero bueno, este es el dato duro que existe y al menos se trata de 6,000 periodistas, 6,000 reporteros, redactores que no tienen acceso a la seguridad social y por supuesto que esto no es un chayo, o sea, como si esto fuera la gran corrupción, pues me parece que es absolutamente desproporcionada la crítica que le están haciendo a este programa y bueno, ya era de esperarse, o sea, prácticamente en su desesperación estos grupos de derecha pues están ya sacando esta
analogía que no tiene ningún sentido y más bien refleja justamente este dramático lavado de cerebro que han sufrido muchísimas personas a lo largo del tiempo y que tiene que ver con pensar que todos los derechos son mercancía y que por tanto si tienes dinero puedes acceder a ellos y si no lo tienes pues no. Es un camino largo, esto apenas es un pequeño paso, un paso que puede ser significativo para al menos 6,000 reporteros y a mí me parece que no debemos menospreciarlo como gremio, es importante. Querida Nancy, hoy que es central para la discusión de temas importantes la figura de Francisco N., Francisco Javier o Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas. Creo que es relevante hablar de lo que has publicado en Contralínea sobre estas 7 empresas fachada del cártel de Sinaloa vinculadas al todavía gobernador panista de aquel estado. 7 empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas. Los expedientes financieros a los que Contralínea tuvo acceso revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas del gobernador. El destino de los fondos fue la adquisición de una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco, incluidos varios ranchos y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman cerca de 24 millones de pesos. A esto súmale a lo que ha publicado también el maestro Miguel Vadillo, a quien le mando un saludo, precisamente la cabeza de la revista Contralínea. Mi querida Nancy, pues sigue saliendo pus, su pura pus, el caso Francisco N. Así es, Vicente. Fíjate que tuvimos acceso a estos expedientes tanto en México como en Estados Unidos. Se le ha seguido la pista a el dinero que posee el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pues se ha localizado este nexo, ya un vínculo probado a través de las cuentas bancarias del propio gobernador, actual gobernador de Tamaulipas, con el cártel de Sinaloa, que no es poca cosa. Estamos hablando de alrededor de 60 millones de pesos que este gobernador habría recibido de esta organización criminal, y esto se ha dado a través de 7 empresas fachada que el cártel utiliza para lavar su dinero y también para lavar dinero del cártel de Colombia, y todo esto está documentado en ambos expedientes, tanto en el de Estados Unidos como en el de México. Allá en Estados Unidos, recordar que es el FinCEN, esta institución similar a la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, la que lleva estas investigaciones, y decir que el gobernador pues ha estado muy activo últimamente tratando de manipular a la opinión pública diciendo que esto es un tema político, que es un tema del partido Morena, que quería pues denostarlo. Bueno, pues habría que preguntarle si Morena también gobierna en Estados Unidos y si el FinCEN también está sometido a los intereses de Movimiento Regeneración Nacional, porque de otra manera no se sostienen los dichos, hay demasiadas pruebas, y en este caso a lo que nosotros tuvimos acceso, pues da cuenta cómo esta plataforma de 7 compañías dedicadas a lavar dinero del cártel de Sinaloa se utilizaron para triangular dinero entre ellas mismas y después pasar primero 14.3 millones de pesos a las cuentas de una SOFOM. De esta SOFOM se simula que Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicita un crédito hipotecario y con este dinero, estos 14.3 millones de pesos, la operación se da en 2 días, el 17 y 18 de diciembre de 2013, adquiere una propiedad muy lujosa en Santa Fe, un departamento. Y ya en 2019, lo mismo, o sea, este mismo
departamento, ya le urgía a García Cabeza de Vaca pues deslindarse un poco del cártel de Sinaloa, se le ocurre venderlo y se lo vende nuevamente al cártel de Sinaloa, es decir, vuelve a recibir dinero, en este caso un poco más de 42 millones de pesos, y pues todo esto, estos más de 60 millones de pesos, queda la ruta perfectamente identificada en el sistema financiero mexicano y pues conecta directamente ya a el gobernador de Tamaulipas en operaciones sospechosas prácticamente documentadas de cómo se trasegó dinero del crimen organizado a sus cuentas bancarias. Querida Nancy, ¿hacia dónde, desde tu perspectiva obviamente, hacia dónde vamos con el caso de Cabeza de Vaca? Porque hoy precisamente platicaba con alguien muy temprano de esta situación, ¿no? Parecía que estaba en la olla, como le decimos en el barrio, que estaba hasta el cuello cuando se viene el proceso de desafuero, la investigación que presentó Santiago Nieto cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el tema que retoma la Fiscalía General de la República, después con su poder político es blindado en Tamaulipas y ahora, o sea, más información, a ver, no es que sea falta de información sobre presuntos delitos, incluso de Cabeza de Vaca y su círculo íntimo. Y luego, ¿hacia dónde ves que vaya esto? Pues mira, yo lo que observo a partir de este análisis de los expedientes a los que tuvo acceso Contralínea es que sí van a proceder contra él. De hecho, nosotros consultamos a la Fiscalía General de la República en el contexto de esta discusión que va a haber en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su desafuero, y ellos mantienen que pues las órdenes de aprehensión están firmes, fueron giradas por jueces, y en ese sentido, pues lo conducente es procesarlo judicialmente. Un poco se entiende este activismo que tiene el gobernador de estar alardeando que pues se trata de un asunto político, que él está ahí y que se va a quedar en su gobierno hasta el último día. Pues primero veremos qué resuelve la Corte, pero aun cuando la Corte resuelva que él continúa con su fuero, pues ya le faltan, creo, 3 meses para que termine su gobierno, su mandato, y ahí pues ya se te quita el fuero. O sea, no hay manera que el PAN siga pues manteniéndolo dentro de su cobertura de impunidad. Entonces, lo que veo es que está muy amarrado ya toda la información, porque además, fíjate, Vicente, que estas informaciones a las que tuvimos acceso revelan que el cártel de Sinaloa fondeó a 13 que son propiedad de prestanombres del gobernador de Tamaulipas, y esas 13 a su vez fueron 11 de ellas contratistas del gobierno de Tamaulipas. 2 de ellas están involucradas en fraudes que podrían representar un tema de peculado, y al mismo tiempo revuelven el dinero, es decir, revuelven dinero del narcotráfico y dinero del el gobierno estatal, recursos públicos, y aparte les devuelven dinero a estas empresas, 7 empresas dedicadas al lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Entonces hay un tema muy probado de la ruta del dinero y sus nexos con el cártel de Sinaloa, y también se habla, por supuesto, de nexos con el cártel del Golfo. Pues no se pueden obviar, no es así como te lo inventaste, pues si está ahí la ruta del dinero, está muy establecida. En este mismo expediente también revisábamos que tres cuentas bancarias le fueron ubicadas a este gobernador, una de ellas en el banco Bancomer, es la que recibió dinero directamente del cártel de Sinaloa, y ahí está la ruta. O sea, es decir, la UIF revisa lo que está documentado, no lo inventa.
¿no? Entonces, por más que quiera este personaje panista encubrirse en este manto de impunidad que le da el PAN todavía, pues lo que yo observo es que sí van a proceder en su contra y que el PAN va a acabar, como siempre, deslindándose o haciéndose pato, ¿no? Porque también ya vemos lo que sucede con el caso de Felipe Calderón, que ahí lo siguen cobijando a esta familia criminal que ha sido los Calderón Zavala, ¿no? Con también ya vínculos muy probados con el cártel de Sinaloa a través de quien fuera el secretario de Seguridad Pública en aquel momento, Genaro García Luna. Entonces, lo que creo es que lo van a procesar, el PAN se va a hacer pues el que no ve o quizás se deslinde, pero eso sí, no creo que se caiga el caso, hay demasiada evidencia de su enriquecimiento ilícito. Si puedo abusar un poco de tu tiempo, nada más para que me des tu opinión de dos cosas. Híjole, Felipe Calderón hace unos minutos en Twitter, y seguramente es en respuesta a lo que dijo el presidente en la mañanera, de cómo es que me vinculan al narcotráfico. Y así como le tiró duro a los senadores de Estados Unidos, presenten pruebas. Así le ha pedido a periodistas y a políticos rivales que quieren vincularlo al narcotráfico y dice, yo no soy Calderón. Felipe Calderón escribe en Twitter, en mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No somos iguales, bendito sea Dios. Válgame, mi querida Nancy, lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo. Pues es un cínico, Vicente, y con total certeza te puedo decir que eso es absolutamente falso. Lo he documentado en mi libro, La fuerza detrás de la guerra contra el narco, como había evidencias absolutas de que no se combatía el cártel de Sinaloa específicamente. Y con posterioridad, este libro lo publiqué antes de que terminara su gobierno, en 2012. Con posterioridad supimos de estas indagatorias y después de la detención de Genaro García Luna, que le daban sentido a los datos duros que presentaba en aquellos reportajes, donde quedaba claro que según esta guerra contra el narcotráfico, pues el cártel de Sinaloa estaba presente en ese momento, fue, digamos, su florecimiento como organización criminal transnacional. En ese momento desplazó totalmente a los cárteles colombianos, igual que en su momento los Zetas, en ese momento de la supuesta guerra contra las drogas, y por supuesto el cártel del Golfo, que de alguna manera se fue minimizando porque a este cártel sí le daban golpes estratégicos para beneficiar al cártel de Sinaloa. Llegaba a 50 países, al menos se tenía noticia de que el cártel de Sinaloa estaba llegando a 50 países, que trasegaba droga a los principales mercados ilícitos del mundo, en particular a Estados Unidos y a Europa, y también se daba cuenta que, y eso es algo que todos sabíamos, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado por Estados Unidos y en México no lo encontraban, ¿no? Entonces, eran demasiadas las evidencias y quienes sí acababan en la cárcel eran las personas que se les conoce como mulas, que llevan pequeñas cantidades de droga, y a estas se les decía que era con quienes se estaba combatiendo, y miles de personas en la cárcel. Pues claro, eran las mulas, esas no tenían ningún papel estratégico relevante. ¿Y qué ocurría con el cártel de Sinaloa? Todos sus ingresos enriquecían sus bolsillos a través de esquemas de lavado, como lo que estamos viendo con el gobernador de Tamaulipas. Estos esquemas de lavado eran súper exitosos porque no les quitaban ni un peso de esos recursos. Se comprobó más adelante que bancos, grandes instituciones
como Citibanamex y también HSBC lavaban el dinero del cártel de Sinaloa y en México no se enteraban. Entonces, ¿de qué combate habla el señor Calderón? Pues de ninguno. Lo que sí ocurrió en su sexenio fue una matanza, una crisis humanitaria de la cual pues no podemos salir a la fecha y que pues lo único que representó fue una guerra contra la sociedad, una guerra que nos metió en una dinámica de terror donde era imposible viajar por carretera a partir de las 6 de la tarde, todos teníamos un toque de queda pues que no era necesario que lo impusieran y daba miedo, o sea, daba miedo circular en las carreteras de este país, incluso de día, encontrar un retén, pues no sabías de quién era, si del crimen organizado o de los militares, en cualquier caso podían matarte de uno u otro bando, porque además se desató también una serie de criminalidades por parte de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Entonces, por supuesto y absolutamente segura te lo digo, él no combatió al crimen organizado, benefició al cártel de Sinaloa y los datos duros están documentados en esos reportajes y en otros de muchos periodistas que en su momento fuimos siguiendo la supuesta guerra contra el narcotráfico y nos dimos cuenta que eso no existía. Para cerrar, Nancy, de aspirar a la presidencia de México, de aspirar a ser candidato de la coalición de Claudio X González, a ser exhibido por la organización que fundó Claudio X González, el padre de la alianza putrefacta del PRIAN-RD, y me refiero al caso de Alito Moreno. Ahora, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pueden presumir de ser, obviamente con mucho sarcasmo lo digo, objetivos porque investigan a todos. Pues vaya cosa que han terminado sacrificando, poniendo en la guillotina a Alito Moreno, Alejandro Cárdenas, el exgobernador de Campeche. Dame tu opinión, ¿qué piensas de esto que para mí huele mal, muy mal? Vicente, pues yo creo que están dispuestos este grupo que quiere regresar al poder, al poder político a través de la vía económica, están dispuestos a todo, o sea, no tienen lealtades y eso lo han demostrado no solo con este caso, sino con muchísimos otros. Ellos no tienen lealtades, ellos lo que quieren es el poder y lo van a buscar por todas las vías que tengan a la mano, incluidas pues estas sorpresas, ¿no? Porque no deja de causar sorpresa que entre ellos estén apuñalando, pero pues también es parte de lo mismo, o sea, la búsqueda por el poder genera este tipo de pues muertes políticas, vamos a decirlo así, porque en algún momento si a alguien no le sirve, pues lo desechan y eso sería lo que estamos viendo en estos momentos. Querida Nancy, hay que cerrar invitando a la gente para que esté al pendiente del programa en el canal de YouTube de Contralínea. Yo les pido que también estén al pendiente de lo que se publica en Twitter, en tu cuenta personal y obviamente, nuevamente te reitero mi admiración y mi respeto ahora con los esfuerzos que realizas para proteger a muchos de los colegas que están en situación más vulnerable. ¿Por qué no cerramos con la información? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, recordarle a tu audiencia que estamos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube Contralínea, también en Facebook Live nos encuentran como Contralínea. A mí me encuentran en Twitter como @Nancy_contra y a la revista como Contralínea. Pues nada, Vicente, muchas gracias por tus palabras. Al final, pues es parte del trabajo que nos toca hacer también como gremio, ir pues trabajando por mejorar las condiciones de quienes están en una situación desfavorecida. En este caso me toca chambear de más porque todos estos miles de documentos pues también me va a tocar revisarlos a mí, a los 5 que integramos este consejo consultivo, pero lo hacemos con mucho gusto y también pues con el objetivo de que poco a
a poco vayamos generando mejores condiciones para el gremio y que pues esta noche oscura que nos ha tocado vivir con el neoliberalismo vaya quedando atrás como un mal sueño y recuperemos los derechos como lo que son, como derechos humanos. No pensemos en ello como vil mercancía, tal como trataron de imponernos esta mentalidad en los gobiernos pasados. No se trata de dádivas, son derechos humanos y nosotros debemos pugnar no solo por el gremio periodístico, sino en general por todos los mexicanos y las mexicanas para que cada vez tengamos acceso a esta seguridad social que tanto nos hace falta. Claro que sí, te mando un abrazo, saludos a todos ahí en la redacción, querida Nancy. Un abrazo, Vicente, muchas gracias, hasta luego y saludos a tu equipo y a tu audiencia. Gracias, Nancy Flores, periodista corresponsal de la revista Contralínea, periodismo de investigación que usted, espero, esté apoyando ya. Bueno, voy a saludar en estos momentos, voy a saludar a dos amigos de este espacio Libre como el Viento que forman parte de esta familia que está comprometida con la verdad. Le agradezco a Manuel Hernández Borboya, periodista independiente, reportero en México de Actualidad RT, quien ya está listo para que dejemos en esta mesa de diálogo la víbora chillando. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto también estar aquí en esta mesa con el buen Ramiro. Claro que sí, y precisamente saludo al sensei, escritor, analista y miembro de esta familia sin censura, Ramiro Padilla Atondo. Mi querido Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Un placer estar en la mejor mesa de los miércoles temprano con mi querido Manuel Hernández Borboya y vamos a darle sabroso, que hay muchos que apoyan el lobby y las armas escupiendo para el cielo. Así es, como nunca tal vez lo habíamos visto en la historia moderna de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador les responde bravo a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y les exige que presenten pruebas. Además exhibe a Bob Menéndez, a quien trae políticamente hablando entre ceja y ceja el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pide a los paisanos y paisanas y obviamente a sus familiares y amigos, a esta comunidad mexicano-estadounidense, que le preste atención a lo que está ocurriendo para que entiendan a quién hay que darle el apoyo y a quién no. Ya en la oposición mexicana están criticando al presidente porque aseguran que ahora se está peleando directamente con políticos estadounidenses. Pero creo que esto habla de la autoridad moral y el posicionamiento del presidente en general. Este es parte de ese posicionamiento hacia Estados Unidos. Un Estados Unidos que históricamente se ha sentido con la libertad de pisotear, escupir hacia el sur y sin recibir respuesta. Las cosas han cambiado, Manuel Hernández Borboya. Te pregunto, ¿cómo ves esta situación? Sí, pues yo creo que López Obrador ha fortalecido su liderazgo en América Latina y esto lo deja en una postura más conveniente para negociar con Estados Unidos y que pues en términos reales pues era nada más irle a rendir pleitesía al gobierno de Estados Unidos y a Joe Biden a esta cumbre que realmente no tiene una finalidad mayor, es decir, no se va a discutir algo realmente trascendente o no va a cambiar el curso de la historia de América Latina. Y López Obrador pues leyó muy bien el momento político, creo yo, y aprovechó pues para tratar de hacer una crítica a fondo a la hegemonía estadounidense, que siguen muy metidos en la doctrina Monroe y en la política que han seguido pues en los últimos 2 siglos, ¿no? Al excluir a países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, que en el caso venezolano pues es muy particular, que cuando necesitan petróleo, pues sí ya le habla Joe Biden al gobierno venezolano con este meme famoso de
¿dónde estás perdido? Y este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando no los necesitan, pues son desechados y en su lugar meten a personajes como Guaidó, que también lo usan y lo desechan a conveniencia, ¿no? Entonces yo creo que me parece una buena postura del gobierno mexicano no prestarse a continuar con este juego, aunque por supuesto en la derecha mexicana pues hay muchos que han criticado que México no se ponga de tapete de los Estados Unidos como les encanta a estos nostálgicos del régimen neoliberal, y me parece que a medida que López Obrador ha marcado su raya respecto a la política estadounidense, pues se ha fortalecido más a la hora de negociar algunos asuntos, y por supuesto pues ha tomado el tema de la cumbre de las Américas, o su no asistencia a la cumbre de las Américas, también para arremeter de manera bastante contundente contra varios legisladores, principalmente senadores republicanos, como Ted Cruz, Marco Rubio, entre otros, que son algunos de los que manejan la política exterior dentro del Capitolio, la política sobre todo respecto a América Latina, en el que siguen percibiendo pues a los países de la región como si fueran parte de sus colonias o su protectorado, ¿no? Entonces es muy interesante cómo López Obrador ha jugado a varias bandas, incluso la semana pasada pues dejó un poco de lado este asunto de no interferir en los asuntos internos de otros países, y asumió una postura muy clara, respaldando a Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia. Esto generó también algunos pronunciamientos de la Cancillería colombiana, que son los máximos aliados de Estados Unidos en el Cono Sur, que no fue visto con buenos ojos este llamado de López Obrador, o este señalamiento que hizo que Petro estaba padeciendo una guerra sucia similar a la que había padecido el mismo López Obrador en 2006, y esto habla mucho de cómo López Obrador ha centrado buena parte de su política exterior en asumir un liderazgo en América Latina que lejos de debilitarlo frente a Estados Unidos, yo creo que lo va fortaleciendo, ¿no? Ya dijo López Obrador que no asistió a la cumbre de las Américas, aunque mandó una representación con Marcelo Ebrard, pero en julio próximo ya avisaron que se van o se busca una reunión con Biden directamente en Washington para atender los temas que tengan que tratar. Entonces creo que ha sido también muy cuidadoso en no tocar a Biden o a la figura presidencial de Biden dentro de este choque, pero sí le ha permitido a López Obrador también moverse con más soltura a la hora de señalar y criticar, por ejemplo, pues la postura a favor de las empresas de armas de estos legisladores estadounidenses que pues siguen metidos en una lógica pues muy imperialista, hay que decirlo así, respecto a América Latina. Entonces me parece que López Obrador ha sabido leer muy bien la situación, y creo que fue una buena movida del presidente. Así es, sendos periodicazos en el hocico, mi querido Ramiro Padilla Tondo, para Marco Rubio, Ted Cruz y para Bob Menéndez. El que se lleva se aguanta, ¿no? Le han tirado al presidente desde Estados Unidos, tal vez pensando que el presidente iba a callar, pero hoy en la mañanera fue clarísimo: que presenten las pruebas de que protege a dictaduras y que permite al narcotráfico que domine un amplio territorio en México. Y le soltó esto a Ted Cruz, ¿no? Lo de que él sí tiene pruebas de que obtiene financiamiento de las empresas armamentistas con tal de que no haya prohibición para la venta de armas, un tema que claro tiene un impacto en nuestro país, mi querido Ramiro. ¿Por dónde empezamos? Porque estos cabrones de a tiro no tienen vergüenza, pero si vamos al marco histórico hay que recordar lo que han hecho históricamente los Estados Unidos con lo que ellos consideran las repúblicas bananeras. De hecho, gracias a Salinas de Gortari y posteriores dirigentes de este país, hasta que llegó López Obrador, se habían convertido básicamente en un evento de alfombra roja, ¿no? Donde la alfombra roja eran los presidentes mexicanos y estos pendejos congresistas caminaban por encima de ellos. Hacían todo lo posible por entretenerlos, como si fueran sus bufones o sus payasos. Ahora, en Estados Unidos hay una broma cruel, que dicen que la broma más cruel es "Our thoughts and prayers are going to the victims of the massive shooting", ¿no? Algo así. O sea, básicamente, después de una
después de una balacera, Ted Cruz y Marco Rubio y todos ellos dicen: nuestros pensamientos y nuestras oraciones van para las personas que fueron masacradas, porque nosotros aprobamos las leyes para que ellos fueran masacrados, que se ha convertido en un asunto cruelísimo, ¿no? Creo que fue Tom Wolfe hace algunos años el que decía que nosotros los mexicanos debíamos estar muy enojados con Estados Unidos, porque Estados Unidos provee las armas y el dinero para que nosotros nos matemos entre nosotros, y ellos ponen la diversión. Mientras haya decenas de millones de adictos en Estados Unidos, el asunto del narcotráfico no se va a acabar. Pero han capitalizado en este sentido muy bien el trabajo de decir: señores, los narcos mexicanos envenenan a nuestra población, sin hablar de los componentes culturales que tiene la drogadicción en Estados Unidos, y obviamente podríamos hablar ya un poquito más a fondo de la crisis del postcapitalismo, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Ahora, Lawrence O'Donnell de MSNBC, recuerdo que dijo algún día que ya era hora de que los mexicanos le devolvieran una cachetada a los norteamericanos. Se refería a aquel caso de cuando Donald Trump traía como trapeador a Peña Nieto. Entonces Peña Nieto le contesta y todo el mundo aplaude, ¿no? Cuando se habla del caso de la barda, porque es más o menos una idea de lo que han trabajado los Estados Unidos a través de la historia. Y le contesta Peña Nieto, y en Estados Unidos aplauden, los medios dicen: vaya, hasta que los mexicanos contestan. Ahora sucede que estos del lobby, el lobby cubano, hay que recordar que no solamente son los congresistas. El lobby cubano también pertenece a Jorge Ramos, Andrés Oppenheimer, es más, hasta todos estos cacuates que fueron a armar un concierto allá en Colombia, en la frontera con Venezuela, un concierto por la libertad de Venezuela, ¿no? Ahorita me recordaba mi querido Manuel, de lo que sucede en Colombia, y cuando dice López Obrador que también a Petro lo están atacando. En Colombia es un caso aparte, mi querido Vicente, mi querido Manuel, porque la izquierda nunca ha gobernado. Sin embargo, todo es culpa de la izquierda en Colombia, y uno dice: pues ¿cómo? Si déjenlos que gobiernen y después cúlpenlos, pero no antes, ¿no? Entonces, este asunto de estos congresistas tan hocicones, que siempre que hay una masacre dicen que nuestros pensamientos y nuestras oraciones van con la gente que murió, pero no dicen: ¿saben una cosa? Le vamos a decir a la Asociación Nacional del Rifle que no podemos seguir vendiendo armas semiautomáticas a un chamaco de 18 años en el Walmart, porque no sabemos en qué estado mental esté este cuate, ¿no? No, a ellos no les interesa. A mí, denme mi lana y que se sigan muriendo. Les doy un dato a mis queridos imbéciles de Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. Casi 2 millones de norteamericanos han muerto por la violencia de las armas de 1968 a la fecha. Casi 2 millones. Este año han muerto 17,000 personas por violencia asociada a las armas. Que se preocupen esos pendejos por evitar que sigan violentando a sus propios ciudadanos, en vez de decir, o que eviten que le pongan un chip a todas las armas, si eso en realidad quieren, que le pongan un chip a las armas, pero que no le fallen como Rápido y Furioso, pero que hagan algo para solucionar el problema de la violencia, porque el origen, la génesis de la violencia en la mayor parte del mundo es precisamente este tipo de senadores y es precisamente este tipo de políticas. Nosotros simplemente somos las víctimas de estas políticas que han generado los norteamericanos a través de la historia, mi querido Vicente. Desde mi perspectiva, hay momentos en los que suena más duro, incluso más fuerte, una palabra, un mensaje, una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ojo con lo que voy a decir, que del mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra estos personajes republicanos. Y obviamente Biden nunca va a tocar al demócrata Bob Menéndez, como lo ha estado exhibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Oigan, a ver, déjenme también abordar este tema, porque sé que estamos todos frotándonos las manos y hasta salivando, mi querido Manuel, mi querido Ramiro, por esto que estamos viendo. Ya les estorba Alito a los de la Alianza Putrefacta del PRIANREDE, ya le estorba Alito a Claudio X González, y leía un tuit tuyo, Manuel, que dice: la organización de Claudio X González exhibe la corrupción de Alito Moreno, aliado político de Claudio X González, de llamar la atención. A los prianistas ya les estorba Alito Moreno, pinta que en el tricolor
pronto lo podrían quitar del cargo. ¿Se le acabó el tiempo a Alito Moreno? Pregunto, ¿qué está pasando? Porque ahora los que se supone serían aliados se están peleando. ¿O cómo entender este tremendo periodicazo al de las verguizas salvajes y al de matar a los periodistas no a balazos sino de hambre, mi querido Manuel Hernández Borboya? Sí, pues es muy curioso que 3 días después de la elección, donde Alito Moreno jugó un papel fundamental con todo este tema de los audioescándalos, pues salga Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la ONG de Claudio X González, a decir, y leo textual el tuit: última hora, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros. Es decir, se le están yendo con todo a la yugular desde Mexicanos contra la Corrupción, es decir, desde Claudio X González a Alito Moreno. Yo creo que no le van a perdonar pues la manera en que ha operado dentro del PRI. Y es muy curioso, ¿no? Cómo pues este tema hasta le pega al mismo Claudio X González, porque pues ahí estaba apoyando a este personaje durante varios años. Entonces hasta medio se dan un balazo en el pie también ahí en Mexicanos contra la Corrupción, y Claudio X González, pero se ve que pues ya es un estorbo, el PRI ya es un lastre, te resta más de lo que te suma. Ahí hasta los panistas, que también son sus aliados, ya los desprecian. Veíamos la semana pasada el video donde sale Santiago Krill diciendo que ni en los peores tiempos del PRI, que por cierto ahora son nuestros aliados, ¿no? Y cosas de este tipo. Igual vimos un tuit de Mario Amparo Cázar, que es la directora de Mexicanos contra la Corrupción, quejándose de que Morena había ganado supuestamente con algunas gobernaturas con personajes que habían militado en el PRI, cuando el PAN de los amores de Mario Amparo Cázar, pues habría que notificarle que es el aliado electoral del PRI actual, ¿no? Entonces, ya hay como varias señales desde varios ámbitos de que ya les estorba. Estaba viendo contigo también, Vicente, que publicaste por ahí el tema de que Damián Cepeda ya decía que mejor había que ir para el 2024 nada más PAN, Movimiento Ciudadano, porque pues ya el PRI es un lastre por donde se presente. Ya se están aventando la bolita de a ver quién es más priista, es decir, ya se utiliza como moneda de cambio de insultos en el terreno político, incluso entre los mismos aliados a este partido político, ¿no? Y a final de cuentas la estructura del PRI, que fue lo que sostenía este partido durante muchas décadas, pues ya no existe como tal. Es decir, este viejo corporativismo priista que reunía a la CNC, a la CTM, algunas organizaciones como Antorcha Campesina y demás, pues cada vez está más desarticulada porque cada vez cuentan con menos dinero para aceitar esta maquinaria. Entonces, pues cada vez cavan más profundo su tumba, y parece que los días de Alito Moreno en el PRI están contados, porque ya no le sirve ni a los de su mismo partido. Ya hay también voces como la de Roberto Madrazo y otros mafiosos del viejo PRI reclamando pues ya un cambio de aires. Entonces por todos lados se le juntó a Alito Moreno con este asunto de sus multipropiedades, bastante ostentosas, por cierto, y muestra pues cómo sí, desde Campeche, Laida Sansores, desde la hora del jaguar, me parece que se llama su programa, pues le hizo un boquete muy, muy grande a los priistas, ¿no? Entonces hay que ver cómo se van a rearticular con esto. Estaba leyendo también por ahí un encabezado, no sé, que ya no me dio tiempo de verificar la veracidad tal cual, de la política online, en el que señalan que Claudio X González estaría barajando hasta el mismo Eugenio Derbez para encabezar una alianza opositora rumbo al 2024. Yo hasta ahorita no puedo creer esa noticia. Me parece ya demasiado, me parece inverosímil, pero sería delicioso y un deleite ver un escenario como eso rumbo al 2024. Bueno. Y ya con esos estrategas y con ese nivel de disparate retórico que manejan, pues sí te hace dudar hasta qué punto se puede hacer eso
realidad o no. Yo todavía me resisto a creerlo, pero pues ya no sabes, ¿no? Con estos tipos, lo dijo muy bien hoy López Obrador en la conferencia matutina, pues es que, oigan, si tienen de estratega a Claudio X González, que es un empresario que no tiene la menor idea de cómo funciona este asunto de la política, que es un oficio y se requiere profesionalización, pues ¿qué pueden esperar, no? Entonces, hasta con cierta dosis de ternura, López Obrador le estuvo mandando ahí mensajes a sus adversarios, pues cómo los verá a sus adversarios tan debilitados que hasta les manda asesoría gratuita, ¿no? Terrible lo que está pasando en la derecha mexicana, que cada vez está acabando más profundo. Ayer me sorprendió esto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque ayer precisamente yo le planteaba en la mañanera al presidente que nos hiciera una reflexión sobre el que fuera en algún momento el gran partido político de México. Y el presidente se aventó una clase maestra de historia y le dio una lección a la oposición de cómo están desvinculados del pueblo, y sobre todo con Alito Moreno, que literalmente llegó a agandallar. Me llama mucho la atención lo que mencionas de Derbez, y no me sorprendería, porque a lo mejor quieren también estos su Zelensky mexicano. Zelensky, el presidente de Ucrania, es de carrera comediante, por ahí puede ir la cosa. O el ejemplo de Guatemala con Jimmy Morales, que llegó a ser presidente siendo un comediante. Tampoco me sorprendería, porque en el PRI ya vimos a Carmelita Salinas, que en paz descanse. Tenemos en el PRD a Rocío Banquels. Tenemos en Morena el caso de Sergio Mayer, para que nadie se sienta intocable. Tenemos también en el movimiento 4T nuestros temas. Y bueno, en el PAN, me dicen, en el PAN, Margarinflas. No va por ahí la cosa. Pero mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿quién lo iba a decir? Que el que hablaba de verguizas se ha de tener la cola rosada. Entendió el que entendió, mi querido Ramiro. Alito Moreno. Déjame complementar lo que decía mi querido Manuel. Imagino yo a Claudio X González compitiendo contra Morena en una carrera, y en esa carrera, obviamente, pues dice, pues yo tengo todos los elementos para ganar, pero ve que los de Morena siempre le ganan caminando. Entonces, cuando voltea, descubre que tiene amarrado un colchón a la cintura, ¿no? Tiene amarrado una cuerda y luego un colchón, y en ese colchón están el Marco Cortés, el Chucho Zambrano y el Alito Moreno. Entonces dice, pues ¿cómo voy a ganar si vengo arrastrando todo este peso de toda la reputación de estos partidos? No puedes ganar bajo ninguna circunstancia. Lo único que están haciendo es pulverizar el poder. Obviamente, claro que sí, el mayor temor, acuérdense ustedes qué tan competida, cómo se tuvo que pelear la elección en Campeche, que no le pudieron ganar a Laida, a pesar de todos los trucos, a pesar de que cierto youtuber, que no voy a decir su nombre, que gana mucho dinero usufructuando el nombre de López Obrador, apoyó al casi presidiario Eliseo Fernández. A pesar de todo eso, el mayor temor de Alito era que Laida Sansores llegara. ¿Por qué? Pues obviamente por eso, porque Laida Sansores lo había denunciado por enriquecimiento ilícito desde el 2015. Entonces, obviamente ahora Claudio X González y todos ellos descubren aterrados que más que una alianza con los partidos es un soberano lastre. Si hubiese sido porque obviamente la inteligencia no es el fuerte de Claudio X González. Si la inteligencia fuese su fuerte, con todos los recursos que maneja, hubiese empezado una nueva fuerza para construirla a futuro, no agarrar fórmulas gastadas que ya no sirven para tratar de ganar algo, y siguen con sus pendejadas de que hay tiro. ¿Cuál tiro? Ya cuando sale Loret y López Dóriga a decirle, no señores, no hay tiro, se están llevando una mega madriza, han perdido 22 gubernaturas del 2018, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Obviamente es absolutamente ridículo que en este punto de la historia pues ya empiece, ¿no?, el fuego amigo, como diciendo, no, pues, ¿qué pasó? Ya imagino los cuarteles ahí de Va por México, ¿no? Todos ahí juntos, ¿qué pasó? No, pinche Alito, la volviste a hacer, cabrón. Y el Marco Cortés,
No, Marco Cortés. Y el Chucho Zambrano es un fantasma, es un holograma. Pues, o sea, ni siquiera puedo considerar que esté vivo. Es más, en la nueva temporada de Walking Dead van a salir todos ellos, porque pues son puros pinches zombies ya. Así zombie que se arrastra así diciendo presupuesto, pero se les acabó, Vicente. Es ridículo lo que han hecho. Entonces, obviamente, pues, ¿qué nos queda más que disfrutar esta debacle prianista, perredista? Y pues obviamente también lo de Movimiento Ciudadano están diciendo acá, los panistas se quieren unir. Pues bueno, fírmele aquí, ¿no? Aunque tengamos menor porcentaje, pero es el ridículo del ridículo con estos cuates, mi querido Vicente. Nótese mi sarcasmo. Me voy a posicionar en defensa de Alito Moreno. Ojo, no se vale que Claudio X González, no se vale que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad exhiban de esta manera a Alito Moreno. Por favor, no nos vayan a quitar a Alito Moreno de la presidencia nacional del PRI, porque para la 4T lo mejor que le pudo haber pasado es que Alito Moreno esté dirigiendo el PRI. Lo lleva directito al abismo. Entendió el que entendió. Mi querido Manuel Hernández Borboya, ¿por qué no cerramos? Y yo planteo una reflexión, un comentario. ¿A poco no están en la lona en la oposición? Después de cantar victoria porque no permitieron que se llevara 6 de 6 Morena el pasado domingo, y vuelven a quedar en ridículo como cuando cantaron victoria porque no se aprobó la reforma eléctrica del presidente. Un día después les llegó la ley minera y les corrigió la plana. Y la oposición que cantaba victoria terminó llorando por la campaña que se desencadenó de traidores a la patria. Ahora canta victoria después del proceso electoral, de la jornada electoral, la oposición, y creo que hoy en día, con todo esto que estamos analizando, la oposición está más perdida que nunca. No hay con qué, no tienen con quién. ¿Tiro? Por favor, ¿de qué me hablan? Mi querido Manuel. Sí, es de carcajearse, ¿no? Ya se burló de ellos López Obrador, ya se burló de ellos Dante Delgado, que fue muy contundente al señalar que el proyecto, que no valía la pena pues apostar o sumarse a un proyecto fracasado, así lo dijo, al referirse al del PRI-PAN-PRD. Y yo usaba una metáfora futbolera, ¿no? Para este asunto. Es como si un equipo de fútbol pierde un partido 4-2 y sale a celebrar como si fuera un triunfo esa derrota porque la goleada pudo haber sido mayor. Es decir, en esa sintonía ya andan en las huestes de la derecha electoral mexicana, ¿no? Y a este ritmo, pues más que competir en la elección presidencial de 2024, pues van a tener que más bien centrarse en no perder Jalisco, en a lo mejor ganar alguna gubernatura como Puebla, por ahí que podrían recuperarle o arrebatarle a la 4T, y pues más en esta sintonía, ¿no? Porque la elección presidencial al día de hoy, que ya no falta tanto, no tienen nada que hacer y que se les va a complicar todavía más el engrudo cuando el próximo año es altamente probable que Morena va a quedarse con el Estado de México, que sabemos es el mayor granero de votos para una elección federal o una elección presidencial, ¿no? Entonces, ¿con qué piensan competir estos personajes? Ya la desesperación está tal que no dudo que haya... Entonces, es más, hasta Carlos Loret de Mola también se los criticó y medio se burló también de este triunfalismo tan simplón de la derecha mexicana. ¿Cómo estarán las cosas que hasta en latino se están criticando este triunfalismo disparatado y disociado de la realidad, ¿no? Porque sí está de psiquiatra, porque ellos pueden decir lo que sea, ¿no? Pueden declararse vencedores aunque les pasen por encima y lo que sea, pero de eso a creer que la gente les va a creer o que va a tener alguna repercusión favorable para sus propios intereses, pues me parece patético. O sea, están haciendo de lo patético algo fantástico, ¿no? Leía también algún tuit de por ahí el chaparrito Fernando Belaunzarán diciendo que iban a ganar, que ellos iban a ganarle
a Morena en el 2024. Y yo preguntaba, pues ellos quiénes, ¿no? Porque en el caso de Belauzarán, pues ha perdido todas las elecciones en las que ha participado, y que tengan estos ánimos triunfalistas con una derrota tan contundente y tan apabullante que han padecido desde 2018, porque a ver, pongámonos en contexto, en 4 años la oposición perdió la presidencia de la República por un amplio margen, perdió la mayoría en el Congreso y ha perdido 22 gubernaturas, y que después de eso salgan a decirnos que están con ánimos triunfalistas, pues a ver quién se las cree, es de carcajada. Deberían ya mejor de dedicarse al stand-up o a otro tipo de actividades que les sientan mejor a estos personajes, ¿no? Porque en la política no tiene nada que hacer ni Claudia X González, ni Belauzarán, ni compañía. O sea, mejor que se dediquen al stand-up, a contar chistes, a este tipo de cosas que les va mejor, que Chumel Torres les abra un espacio ahí en su programa, para que la hagan de su patiño, ¿no? A lo mejor ahí podrían encontrar acomodo, porque ya el nivel de disparates que estamos leyendo, no sé ustedes, pero a mí sí me han provocado varias carcajadas de vez en cuando, ¿no? O sea, yo sí no he parado de reír en los últimos días con las sandeces que estamos leyendo. Claro. Y que pues yo creo que sería como redituable para ellos pues cambiar la brújula, pero no se ve que haya mucha intención de hacer eso, ¿no? Que se animen, en un descuido desbancan al gran comediante de México, Héctor Suárez Gómez, el pelón Gómez. Mi querido, ya sé, voy a cuidar mis lentes. Mi querido Manuel Hernández Borboya, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Pues ahí échenle un ojito al canal de YouTube. Ayer tuvimos una charla con Luis Guillermo Hernández, que le entramos de lleno a estos temas electorales. Creo que está bastante interesante en varios aspectos. Es Manuel Hernández Borboya con mi nombre completo ahí en YouTube. Igual me pueden localizar con mi nombre completo en Facebook, Manuel Hernández Borboya, periodista, y en el Twitter, @Manuel H. Borboya, por ahí estamos de tiempo completo. Y pues si nos pueden echar una manita suscribiéndose y compartiendo al canal de YouTube, se los agradecería bastante. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Siempre un gusto aquí compartir mesa contigo y con el buen Ramiro. Claro que sí, gracias, Manuel. ¿Con qué cierras tú, Ramiro? Cierro diciendo que en la página de Wikipedia de Lalito Moreno se descubre que en el 2015, el año que empezó de gobernador, se gastó casi 50 millones de pesos en comprar medios allá en Campeche, para que se den una idea. Casi más de 50 millones de pesos. Compró el periódico El Sur por 8 millones de pesos, también compró periódico Novedades por 15 millones de pesos, compró Mayavisión, también la televisora, por 25 millones de pesos, y también en el 2018 compró el Expreso de Campeche. O sea, básicamente, Alito apesta a corrupción desde donde lo veas. Y obviamente el Claudio X González, asociarse con puros perdedores, pues no le conviene. Y pues bueno, qué bueno que la inteligencia no es lo de Claudio X González, porque si fuese un supervillano inteligente el Lex Luthor González, pues obviamente sí tendríamos de qué preocuparnos, pero ellos solitos van cavando su tumba, ¿no? Pero bueno, yo me despido diciendo que pues seguimos vendiendo los paquetes de libros de Hojas sin Ruta y de Maradot. Están en Twitter, a la gente que los quiera comprar por Mercado Libre. Con eso vamos a financiar un buen tiraje. Ya casi sale Cartas un Facho, ya casi me trae los archivos. Probablemente la próxima semana vaya a grabar el audiolibro para toda la gente de Estados Unidos que me ha pedido los audiolibros. Entonces, pues @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo, y pues nos vemos la próxima semana con más de este show cómico, mágico, musical que hace la oposición, y que, como dice Manuel, pues sí, deberían de abrir un espacio de diversión. Creo que recaudarían más si hicieran comedia que como partidos políticos, mi querido Vicente. Un abrazo a ti y a Manuel. Muy bien, un abrazo, mi querido Ramiro. Por cierto, dice mi amigo Charlie que ya le llegó Maradot. Gracias, Ramiro, gracias, mi querido Manuel. Quedamos al pendiente, que pasen excelente día, excelente miércoles. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores.
Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.